Saludos y muy buenas tardes. Hoy es viernes 13. Para los que seáis supersticiosos tenemos que tener ese puntito ahí de tener cuidado con lo que nos vamos haciendo, pero lo que sí sabemos es que estamos ya a las puertas de un fin de semana que se presenta cálido para lo que nos tiene acostumbrado el mes de noviembre. Hoy además estamos celebrando el Día del Libro. Viajar es muy parecido a poder leer. Ese es el lema que tenemos, leer es viajar. Es una invitación que os vamos a hacer hoy también aquí desde a mediodía en directo. Y tenemos un libro interesante donde los haya. El Testamento de Santa Teresa. Estará con nosotros en directo Antonio Puentemayor haciendo ese viaje, esa aventura por la vida a la que todos cada día nos sometemos. Tenemos una persona que nos está escribiendo diciendo que hoy quiere que sea noticia el nacimiento de su hija Nora, que la queréis conocer, os la vamos a enseñar también a continuación. Todo eso durante 90 minutos que nos quedan por delante, no se nos vayan. Hoy es viernes 13 de noviembre. Siguen las reacciones a la novena víctima en Andalucía por violencia de género que se ha enterrado esta mañana en Sanlúcar la Mayor. En nuestra mesa de actualidad estará presente este tema y muchos otros. Lo más destacado de la red en esta semana. Esta es la información que nos trae Objetivo Red y Antonio Periáñez. Y también Blanca Marsillac y el programa Incorpora de la obra social La Caixa. Bueno, pues tendremos también con nosotros aquí a Blanca Marsilla y de momento quien me acompaña en esta mesa de actualidad es Juan Carlos Blanco. Muy buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal? Con una odisea para llegar aquí, ¿no? Bueno, pues he tenido una cierta confusión en el mundo de Tuzán. A mí cuando me dicen He siempre hecho senderismo por la C30. Ay, qué bien. Ah, está bien, pues hace un programa, Un programita, sí. Hay la fauna urbana, etcétera. Sí, está interesante eso, los olores de las 12 de la mañana. Está muy bien. Y un paisaje bellísimo de todos los polígonos. Los coches. ¿Cómo está una maravilla, el tema de los coches? Esto de Calón, la verdad es que es una maravilla. Es como la Venecia del Sur. Todo es la mirada que Sí, tú le pongas a las cosas. Todo en positivo, siempre. Está también con nosotros César Rufino. Muy buenas tardes, César. Muy buenas. Bueno, bromas aparte, un día tenemos que decir que, a pesar de que nosotros estamos muy bien situados en el centro de la Gota de Leche, es complicado muchas veces desde Tuzán acceder aquí. La verdad es que cuando te dicen, y tenemos las noticias como en Madrid están diciendo, los picos de contaminación te obligan a utilizar otro tipo de transporte. En Sevilla lo seguimos teniendo complicado dependiendo de hacia dónde te vayas a mover. Tironcito de oreja aquí para el plan de movilidad. Importante, a las 11 de la mañana, ayer fue el tema principal de nuestra mesa de debate, la nueva víctima de la violencia de género. 2 personas morían en Sanlúcar la Mayor. Un hombre acababa con la vida de su mujer de 45 años y luego se suicidaba delante de su hijo, del hijo de ambos de 14 años. El drama para mí ahora mismo ya se queda en esa persona que lo presencia, ese chaval de 14 años, y en todas las preguntas que hay alrededor de esta persona estaba bajo tratamiento psiquiátrico, qué es lo que ha ocurrido para que no le quitaran la licencia de armas que tenía. De momento creo que es el análisis que se está planteando. Ahora ya llevamos 9 mujeres muertas a mano de sus compañeros sentimentales por el motivo que sea. Es una cifra tremenda y otro de los flancos que tenemos ahí abiertos sería porque esta persona tiene pues en su posesión arma como una escopeta. ¿Por dónde queréis empezar el análisis? Yo creo que lo primero de todo, y no sé si vais a estar de acuerdo conmigo, yo creo que sí, que el problema de todo esto, entre otros, el problema gravísimo es lo que ha pasado, pero uno de los problemas colaterales es que terminemos por acostumbrarnos a todo esto. Que ya nos parezca normal que cualquier fin de semana llega a las 8 a las 9 de la tarde y dice el fin de semana más violento, 5 muertes en lo que va de fin de semana, o 4 asesinatos de violencia de género en las últimas 48 horas. Y ya nos parece hasta normal y simplemente cambiamos de canal o pasamos la página del periódico o le damos a leer a otra información porque, por desgracia, hemos terminado por acostumbrarnos. A partir de ahí, perplejidad, indignación, rabia, todo lo que queramos. Pero creo que esto es un problema que nos está sobrepasando sobremanera y en el que hay que meter buenas dosis de educación, de valores y sobre todo de muchísimo reproche social en los entornos, que yo creo que eso también es clave, ¿eh? Sí, es verdad. Siendo cierto todo lo que dices, creo que ha llegado la hora de poner la lupa sobre algo por lo que estamos pasando de puntillas. Y es que están fallando sistemáticamente uno tras de otro todos los mecanismos de control para evitar que estas cosas sucedan por parte de la Administración. Y me refiero, por ejemplo, al certificado de armas. Claro. Yo no sé qué hay que hacer para que este señor no tenga 2 escopetas y una carabina. Si las va a emplear luego en matar a su señora y matarse a sí mismo. Sobre todo porque estaba de baja, estaba en tratamiento y desde hace años
Por eso también decía algo en parte de lo del entorno, el reproche social y la vigilancia en el entorno. Yo no sé si hay una cierta laxitud en el control. La realidad es que no podemos tener un ejército detrás de cada persona, pero si hay alguien que potencialmente puede tener problemas, lo que yo no sé tampoco si en este caso había habido antes algún tipo de incidente Nada, previo. Por eso digo, creo que de no. momento no había nada. Lo único que se sabe es que la Guardia Civil ha abierto una línea de investigación sobre las circunstancias en las que se le renueva esa documentación de, bueno, pues en su reconocimiento médico, cuando, como bien estabas diciendo, no era una crisis puntual, sino que era una persona que estaba afectada pues por un tratamiento Pero que de usted, hacía esto tiempo. hunde sus raíces en problemas mayores. Evidentemente, el 99,90% en este caso de los hombres, afortunadamente no cometen ningún tipo de acto delictivo y tratan con respeto a sus sus compañeras. compañeras. Eh, pero la realidad es que ahí hay un sustrato social, si se quiere, de determinados valores que en determinados ambientes, en determinadas comunidades, pues la realidad es que se traduce en una situación de una cierta opresión del hombre sobre la mujer y que a partir de ahí se desatan escenarios donde hay personas que o pierden la cabeza o que muestran su lado más brutal, cruel y terrible, el lado oscuro del ser humano. Yo lo que no puedes pedirme ni tú ni nadie, y nos pasará todo, es que podamos ponernos ni en la piel de esa persona ni entender cómo puede una persona coger una escopeta y pegarle 2 tiros a su mujer. Es lo más depravado, terrible y cruel que puedes imaginar en un entorno cotidiano. Entonces, insisto, educación, valores y sobre todo un grandísimo reproche social y también, y no lo decía antes, pero yo creo que es muy importante también, vencer el miedo de esas personas a denunciar a sus parejas, vencer el miedo, que se sientan apoyadas por sus comunidades, que se sientan apoyadas por sus entornos más cercanos. Estoy convencido que en muchos de estos casos muchas familias miran para otro lado mientras se producen situaciones de abuso, que ese abuso luego deriva en ocasiones puntuales en estas situaciones tan terribles. Es decir, por eso insisto, reproche social, reproche cercano de los entornos y sobre todo mucha educación en valores. Y ayuda económica, ¿no? Porque también No, claro. tendríamos que plantearnos que es muy fácil decir condena, pero esta mujer estaba también en paro, era muy querida en Sanlúcar porque había trabajado Claro. como barrendera, pero las situaciones y las crisis económicas y las situaciones de tensión, todo eso puede hacer también que una persona no pueda tomar una decisión que le salvara en este caso la vida. Yo insisto en el elemento del trastorno mental, de la enfermedad mental, que cada día en nuestra sociedad, desgraciadamente, pues se genera con más facilidad, con más prodigalidad y por motivos más variados e insospechados. Creo que es importante. Nosotros, decía Juan Carlos antes, sabiamente, que bueno, nosotros, ¿qué más podemos hacer? Podemos hacer un clamor, podemos manifestarnos, pero cuando estamos todos de acuerdo, ¿contra quién nos manifestamos? Es absurdo. No es absurdo, está muy bien, porque es una manifestación y una toma de postura. Pero además de eso, hay que no ponerse en la piel de esa persona, como tú decías. ¿Cómo me puedo? No, no te puedes poner en su piel. Pero me puedo poner en la piel. Tenerla, a ser posible, Claro, previamente que pero me tenga. puedo poner en la piel de la persona que tiene que impedir que eso pase. Y en esa piel sí me puedo poner. Y puedo decir, vamos a ver, a estos señores, no ya este caso, este señor, insisto, ¿quién lo ha facultado para que tenga un arma? ¿Cuál es el examen? ¿En qué consiste ese examen? ¿Qué cosas se le exigen? Creo que si empezamos a avanzar por esa línea, es posible que consigamos resultados. Aunque evidentemente tampoco podemos poner solamente la atención en tener un arma, porque si no es con un No, arma, no. lo puedes hacer con un cuchillo de la cocina o con un... Eli, simplemente de las últimas decenas, 9 o 5 del último fin de semana, que recuerda ha sido una. Estoy ¿no? seguro de que si tienes una escopeta, es más fácil que la uses. Yo también estoy de acuerdo Por con supuesto. eso. Pero que el problema no es tener la escopeta, el problema Claro es que al no. final que tienes en la cabeza Claro. para hacer uso de esa escopeta. A mí quiero hacer como el Correo de Andalucía una manifestación importante. Recibimos ayer muchos mensajes de apoyo, por un lado, por la empatía que habíamos sentido con las víctimas y por el otro de muchos hombres que decían, nosotros como hombres también nos estamos sintiendo casi criminalizados. Yo quiero a mujeres libres a mi lado, quiero a mujeres que de verdad sean compañeras y no sean sumisas. Y en ese sentido, un llamamiento de atención no solamente a esos hombres que cada vez se posicionan más diciendo quiero mujeres libres, independientes y de igual que yo, y además así lo entiendo, y también a esas mujeres que hacen uso de esa condición de supuesta inferioridad social para
llevarse el gato al agua. Tanto uno como otro son necesarios ser escuchados para que al final haya equilibrio. Todas y cada una de esas denuncias falsas que también se presentan por mujeres que supuestamente son víctimas de violencia de género hacen un gran daño a toda la sociedad. Y desde aquí me quería hacer eco pues, de esas 2 vías de comunicación que habíamos recibido a través del @elcorreodeandaluciatv.es y de los WhatsApp que nos pueden enviar en el 607 509 034. Eso es lo último que quiero decir y poner encima de la mesa en este tema. ¿Hay mujeres que están haciendo daño también con el tema de la violencia de género? Bueno, puede que haya alguna, pero no me gustaría que se centrara el debate en eso, porque prácticamente la grandísima mayoría no. Y sobre todo cuando tenemos cuerpos presentes de mujeres que han sido asesinadas por sus parejas, me parece que está de más discutir sobre eso. Naturalmente que habrá denuncias falsas, naturalmente que puede pasar, porque estamos hablando de la condición humana y todo tipo de circunstancias en torno a la condición humana. Pero sí pediría un poco de mesura y equilibrio en el debate. Aquí tenemos una realidad, unos hechos objetivos que hay que combatir, porque una sociedad en el siglo XXI donde hay parejas que matan, hombres que matan a sus mujeres en líneas generales, es una lacra que hay que rechazar, que hay que combatir, contra la que hay que poner todos los recursos posibles y contra lo que no hay que generar ningún tipo de desunión ni de duda. Perfecto. Yo creo que estamos de acuerdo con lo que acaba de decir Juan Carlos. Vamos a hacer un cambio de tema. Simplemente me quería hacer eco de ese debate que a través de las redes sociales también pues se genera. Ayer tuvimos una entrevista, el director de esta casa, Óscar Gómez, con el alcalde de la ciudad, Juan Espada, y dentro de algunas de esas declaraciones que se vertieron, una de ellas fue especialmente interesante. El alcalde planteaba que quiere impulsar la economía de la ciudad, pero sin obras faraónicas. Todos sabemos pues a qué tipo de obras se pueden estar bueno, pues entendiendo, ¿no? y refiriéndose. Vamos a escuchar algunas de esas declaraciones en las que además también estaba señalando cómo de alguna manera se había sentido apoyado por los comerciantes en el modelo de Navidad que quería impulsar también en la ciudad de Sevilla. Insisto, ya no va a ser probablemente estos los años de las grandes obras faraónicas o los grandes proyectos, pero sí tienen que ser los años en el que, por ejemplo, empecemos a hacer política de rehabilitación de viviendas, que no se ha hecho. Empecemos a decidir que determinadas infraestructuras que son estratégicas probablemente necesiten de financiación vía fondos europeos o vía inversión privada, y tenemos que hacer el trabajo para buscar los modelos de gestión y de financiación a través de esos mecanismos, ¿no? Hemos empezado primero por incrementar el alumbrado navideño. Con el mismo presupuesto vamos a llegar a muchos más barrios de la ciudad, aparte del propio centro y de manera potente, y en segundo lugar vamos a intentar que la oferta digamos de actividad sociocultural y de animación no solo se quede concentrada en Plaza Nueva y Plaza San Francisco, sino que se abra a un eje, nunca mejor dicho, que va desde las setas de la Encarnación, la Alameda, a bueno, pues la Puerta Jerez básicamente y San Telmo, ¿no? Ese es interesante, teniendo como foco la Seta. Yo creo que la Seta se ha convertido en un nuevo centro neurálgico ya, sin lugar a dudas. Sí, porque además la Seta le ha pasado, como pasa también en otras ocasiones, en otros escenarios, que algo que es muy rechazado en un principio termina siendo adoptado por los propios ciudadanos, termina formando parte del paisaje cotidiano y termina integrándose en la vida de las personas. Y la Seta, los parasoles, que ya nadie le llama parasol, por cierto, la gente le llama la Seta. Los parasoles, Metropol Parasol, ya se ha convertido en un elemento de referencia en la vida de las personas. ¿Cómo estás viendo esa apuesta, César, por una economía más de microeconomía y no de grandes obras faraónicas, que de verdad todo el mundo sienta que la recuperación ha llegado? Me parece muy bien, me recuerda, aunque no tenga nada que ver, lo que dijo su predecesor en el cargo, Zoido, que él no quería obras faraónicas, por supuesto, son en contextos distintos y con pensamientos diferentes. Me parece muy bien. Lo malo de un alcalde no es que diga que no quiere hacer grandes obras, lo malo es que se desdiga. Es decir, me parece muy bien que mantenga la línea que dijo antes y durante la campaña y que tire para adelante durante todo el mandato. Me parece también importantísimo el detalle de querer salir del campo gravitatorio de la Giralda y buscar alianzas estratégicas fuera de la ciudad. Parece que puede ser un elemento revitalizador de la economía y de la cultura y del propio modelo de ciudad importantísimo. Y de la zona comercial también, ¿no? Sí. Es que estamos hablando de que el eje que está planteando está lleno de pequeños comercios. Sí, es que son los interesante. que... Bueno, yo un par de cosas sobre eso. Y bueno, también alguna más de lo que ha ido diciendo en las últimas horas en la entrevista con Óscar, ¿no? Lo primero sobre
sobre el no de hacer grandes obras. Bueno, ahí a mí me parece como punto argumental muy interesante. Hace poco leía un artículo sobre un libro de Víctor Lapuente, que es un profesor de políticas públicas de Gotemburgo, pero vamos, español, en la que habla sobre una especie de elogio de lo concreto y juega la idea de que en política hay que dejarse a veces de grandes palabras, grandes obras, etcétera, para ir también a lo concreto, a lo pequeño, a la gestión. En ese sentido, comparto esta argumentación del alcalde de Sevilla, pero también digo otra cosa. Está bien decir que no hay que hacer grandes obras, pero también me gustaría que me dijeran qué es no hacer grandes obras. Exactamente de qué estamos hablando, porque a los ciudadanos no hay que hablarles en líneas generales tan abstractos. Yo quiero saber exactamente qué significa eso, porque lo concreto significa que la ciudad funcione, que Sevilla funcione, cosa en la que todos estamos de acuerdo. A partir de ahí hay que decir y cómo queremos que esa Sevilla tiene que funcionar y plasmarlo en documentos y plasmarlo en planes y plasmarlo en obras. Y decir exactamente qué significa eso. Evidentemente, si es que vamos a dejarnos de obras que valgan más de 100 millones de euros, por supuesto, pero también hay que entender una cosa, el contexto es el que es que no hay dinero para hacer grandes obras. Os quiero pedir de momento un paréntesis porque tenemos en conexión telefónica a Gonzalo Cañestro. Él es el presidente del Colegio de Trabajadores Sociales. Queríamos invitarlo a hacer una reflexión. Se ponía en contacto con nosotros también porque en relación a este doble asesinato, esta doble muerte en Sanlúcar, él quería decir que los trabajadores sociales estaban también ahí. Muy buenas tardes, señor Cañestro. Hola, buenas tardes. Me encantaría saber cuál es, como portavoz de los trabajadores sociales, qué reflexión quería aportar en la mesa con el último caso de violencia de género. Hombre, nosotros hemos manifestado nuestra más enérgica repulsa a actos tan vandálicos no, violentos, agresivos, fuera del sentido común de toda persona, ¿no? Como es el asesinato de una mujer. Entonces, más en una profesión como la nuestra, donde el trabajo social se desempeña fundamentalmente o mayoritariamente por mujeres, ¿no? ¿Cree usted, señor Cañestro, que hay una red de información lo suficientemente ampliada como para que esas personas que se sientan en una situación de indefensión sepan qué hacer, cómo hacerlo y que se sientan respaldados? Una red de información sí existe, recursos también. Lo que no sé si es suficientemente amplia y tampoco si las personas se sienten respaldadas. Lo que no existe son políticas de prevención. Hoy sería fundamental que en el periodo lectivo de enseñanza obligatoria los niños y las niñas aprendieran o trabajaran sobre el respeto, sobre las prácticas machistas, sobre el lenguaje sexista y se trabajara en la línea de educación en valores. Sí. Pues muchísimas gracias, presidente del Colegio de Trabajadores Sociales, por tener esta voz en directo aquí a mediodía. Un abrazo. Ya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Yo ustedes. quería hacer una puntualización, Eli, sobre lo que ha dicho el señor Cañestro. Me parece bien, pero tampoco quiero que juguemos también a la típica idea de ahora todo es negro y esperemos que todo sea blanco. Naturalmente que a los niños en los colegios de Andalucía y en general de España se les educa en valores. En líneas generales se les tiene que educar en valores. Aquí estamos hablando de valores universales que no tienen que ver hombre con mujer. Estamos hablando del respeto, la educación, la tolerancia, el saber que las discusiones no se terminan con un asalto violento, naturalmente. Es decir, lo que insisto en que hay que insistir en esa educación en valores y también en mostrar que hay que evitar cualquier tipo de abuso o situación de superioridad, pero que ya se está haciendo, ya se está trabajando, ¿eh? Algo de todas maneras está fallando, algo falla. Evidente. Para llevar durante una semana 5 personas muertas. Algo no estamos haciendo bien y siempre digo que los principales valores se meten en la sangre desde casa. Si una madre no permite que a alguien le chillen o que le digan cállate porque tú no sabes, o seguramente le está inculcando a su hijo ese respeto. Al fin y al cabo creo que onda expansiva de todos también, todos y cada uno. Quiero cambiar de asunto porque os quiero poner encima de la mesa un asunto que a mí cuanto menos me ha llamado la atención.
y es el nuevo fichaje de Podemos. Javier Pérez Royo, constitucionalista, de alguna manera está siendo el fichaje de un partido que de alguna manera también no está acatando la Constitución para entender cuál es la configuración de España. Está claro que Podemos ha comprendido que ¿Por dónde con las iban? bases que tenía no llegaba a ninguna parte y quiere ser el nuevo PSOE. Ha hecho los fichajes que habría hecho el PSOE hace 20 años y con esas cartas se quiere presentar y probablemente con bastantes posibilidades de éxito en las próximas generales. Lo que está por ver es si los seguidores incondicionales de esta formación van a avalar esta nueva política tan diferente de la que llevaban desde un principio, que era todo con las bases y todo mediante las bases, y si bueno, van a estar de acuerdo, no se va a provocar ningún gran cisma serio de aquí al 20 de diciembre. Bueno, lo primero de todo es que Javier Pérez Royo es un constitucionalista de prestigio y, por tanto, Podemos ha logrado incorporar a su fila a una persona de prestigio que le ofrece una pátina de credibilidad, igual que le pasa al ex jefe del Estado de Defensa, del mayor de la Defensa. Naturalmente le ofrece una credibilidad a Podemos que le viene bien, con lo cual es un buen fichaje. En segundo lugar, sí es verdad que yo creo que lo que dice César puede querer hacer los fichajes que querría haber hecho el PSOE hace 20 años, pero eso también nos está diciendo dos cosas. La primera, que se apunta a la política vieja, y dos, porque está haciendo exactamente todo lo que ha abominado sin parar durante el último año y medio, y en segundo lugar también, que para irte a una copia te vas al original. Entonces entiendo que el que quiera eso, pues se iría al Partido Socialista. En cualquier caso, más contradicciones, Pérez Royo es un constitucionalista que en su momento defendió hace no tanto tiempo la reforma exprés del artículo 135, que es de lo que abomina Podemos, con lo cual quiero entender que o Pablo Iglesias ha cambiado y también se ha bajado del caballo en esto, o es que simplemente le importa poco que haya tantas contradicciones. Y en cuarto lugar, también es curioso que tanto hablar de las primarias y en este caso, ¿dónde están las primarias para votar al señor Pérez Royo y a tantos candidatos de Podemos? Y no me parece mal, lo que digo es que una cosa es decir que vas a saltar a los cielos y que vas a convertir todo el país en una gran asamblea participativa y otra, una cosa que se llama realidad. Y en esa realidad está llena de contradicciones que son el territorio en el que ahora se mueve Podemos. Pues dejando a un lado toda la retórica que pueda tener lo de saltar los cielos y todas estas historias, sí es cierto que si el PSOE hubiera seguido siendo el PSOE, si el PSOE hubiera seguido siendo el PSOE, Podemos probablemente no existiría. O sería una fuerza residual. El que le esté copiando las ideas... No digo que le esté copiando, César, sí, simplemente que es que es como Pablo de Iglesias, Saulo de Tarso, es que en la política se ha convertido en San Pablo. Es que en la política, como en todo... Se acaba de caer del caballo y ahora se ha dado cuenta de que es socialdemócrata. Era pro-venezolano y de pronto se ha convertido en un socialdemócrata. Es mucho más grave que eso. Es muy interesante. En política, como en todo, los huecos, los vacíos de poder tienden a ser ocupados. ¿Por qué Pablo Iglesias ocupa un vacío? Pues porque no hay nadie. Si me parece bien, estaba además, el PSOE ya no había nadie. Pero si me parece bien, lo que digo es que de todas maneras... Que donde dije digo Diego. No es solo eso, es que se ha caído del caballo literalmente. Eso además. Yo creo que un par de elecciones más y se apunta a Alianza Popular. Pero además, fijaos, porque no, para nada, son elementos tranquilizadores. El fichaje del militar, está bien, claro, el fichaje de este señor, yo lo veo muy bien, de Pérez Royo, son elementos tranquilizadores. Sí, es decirle a la gente, señores, que el ejército, mira... Claro. Bien, que estamos con el ejército. Claro y segundo, sí. la Constitución. Mirad lo que tengo aquí. Claro. Eso puede ser también una huida hacia adelante con una intención de voto. Me parece bien, lógicamente está buscando en el caladero del PSOE. Claro, está buscando totalmente. en y el además hace bien. Donde hace tiempo que nadie pesca. Bueno, feria, como están viendo, es un tema cuanto menos interesante. A mí me parece fenomenal además que Podemos incorporar al sistema democrático y acepte las reglas del juego. Cosa, en las filas del PSOE ha molestado, ¿no? No, yo creo que no. También vamos a ver una cosa. Yo me imagino que como ustedes todo el mundo habrá... Bueno, mi madre me ha llamado de inmediato, oye, que Pérez Royo va a Podemos. Ya entonces, ya a partir de ahora... Es decir, Pérez Royo es una persona de un reconocido prestigio que merece todo el crédito y la confianza y un gran acierto por parte de Podemos. No, digo que a partir de ahí, eso no significa que tenga tampoco decir que no va a hacer mella electoral, es lo que digo. Ninguna. Sí, vamos, que no reconozco a mucha gente que está ahora mismo diciendo, Dios mío, qué bien. Que Pérez Royo va, ya esto cambia todo el sentido del paisaje demoscópico de este país. Con todo mi respeto, que es un excelente profesional, al que le tengo de luego, un respeto absoluto, pero bueno, ya está. Introduzcamos también la variante Cañí de pensar que esto se ha podido interpretar también un poco como el fichaje del Betis de un jugador del Sevilla. Claro. También, ¿no? Miremoslo por ahí, que aquí somos muy guasones. Pero insisto que me parece un excelente fichaje y de una persona de un reconocido prestigio. Bueno.
Yo apuntaría que no sé si estamos intentando hacer también trayectoria. Vamos a dejarlo porque el debate tendría para mucho. Está entretenido, ¿eh? Está súper divertido. Es que no me quiero meter, que luego me ¿Te ha gustado lo de me San conozco. Pablo? Uy, me ha encantado, de verdad. Yo también lo que pensé, con las de clases que yo me he llevado yo de Pérez Rollo... De todas formas, Pablo Iglesias es muy dado a las cartas a los corintios, ¿eh? Sí, ¿no? Porque cada vez que habla parece que le está hablando a los corintios. Sí, va subidito. Eso, yo creo que eso estamos un poco cansados, Yo ¿no? me estoy dando cuenta de la cantidad de corintios que hay. Hay mucho Claro, es que sobrado. el problema es que hay muchos corintios. Bueno, de Nadie- momento ha habido un nadie- 15% corintio, no sin, más. sin ser yo apóstol de nadie, ni escribir. Ve que con un 15% de corintio no se asalta a los cielos. No. Pero es curioso. O sea, esa correspondencia está en desuso. Está bien el debate, ¿eh? Está muy interesante. Bueno, nosotros vamos a seguir de los corintios, nos vamos directamente a las ferias del libro antiguo, con lo cual vamos bien. Bueno, ¿Vamos bien? seguimos con lo viejo. Seguimos con lo viejo. Continuamos, no te señalo a ti por lo de lo viejo, ¿eh? Sí, no, sí me he puedes ido- hacerlo, me he tranquilo. ido Somos de la del misma tirón. edad, él y yo, Me ¿eh? siento identificado Me he ido del tirón. con la expresión. Feria del libro antiguo, especialmente es interesante en la sociedad de las tecnologías en la que estamos que se siga reivindicando el valor de los libros antiguos. Probablemente sea una de las, probablemente no, seguro, es una de las citas culturales más bonitas que tiene Sevilla. Y para mí personalmente, la más bonita. Hay una reivindicación de lo mismo en unos tiempos en los que todo tiene que ser lo nuevo, que a mí me parece emocionante, me parece fascinante, me entusiasma que haya personas y asociaciones y entidades, y encima con el aval del ayuntamiento, que se dediquen a organizar periódicamente una cosa como esta, en la que tus argumentos son el libro antiguo, la cartelería, las revistas, los tebeos, tal. Es también un reclamar como nuestro, y me incluyo en el lote, un tiempo del que nos quieren echar. No, yo nací en una era analógica, yo soy un tipo que creció leyendo tebeos, que se metió en los libros pronto. Tengo en mi casa que no sé qué voy a hacer con los libros cuando me muera. No sé a quién se los voy a dejar. Y me gustaría que cuando llegue la hora de morirme todavía hubiese gente que pensara como yo. Y cuando acudo a una feria como esta, me encuentro con mis congéneres. Es como si fuese un poco en plan exiliado a un país, aunque ahora mismo ese tipo de metáforas esté un poco mal vista. Pero bueno, como si fuera en plan refugiado. Yo comparto mucho lo que dice César y le diría también lo siguiente, porque tiene una cosa también esta feria que no tiene otras, porque las ferias del libro, para las personas que te guste leer, a mí me parece siempre bien, ¿eh? Toda fiesta del libro, a mí ya como punto de partida, yo estoy encantado, es decir, me parece fenomenal. Pero es verdad que esta tiene algo distinto, porque cuando vas a una feria del libro normal, al final, si eres un lector más o menos que te gusta estar al día y vas a las librerías, pues prácticamente es igual, simplemente que trasladas la tienda y la pones ahí. Aquí no, aquí de verdad tú te encuentras cosas distintas, esa mirada distinta, antigua, descatalogada, de cosas que no sabéis ni que existían y que están ahí, te encuentras verdaderos tesoros en el sitio más insospechado y en ese sentido me parece de lo bonito. Y una cosa que también está muy bien, la industria del libro es la industria que más está logrando superar este tsunami tecnológico que hemos llegado, que yo además creo que hay que adaptarse, pero eso no significa que tengas que perder las viejas costumbres si te sigue apeteciendo. A mí me sigue apeteciendo leer libros en papel y los leo todos. Y me encanta. Y digo, pues, pero es que lo bueno que tiene esto es que no solamente somos 3 o 4, es que somos muchísimos los que seguimos leyendo en papel libros y está muy bien. La posibilidad de tocar, de tocar un libro es fantástico. No quiero irme de esta mesa de debate por más que me están riñendo ya porque tengo a Antonio Viola pendiente. Yo hasta la 1:30 me quedo. Hasta la 1:30 contigo aquí, Joder, tú te quedas que- conmigo. ya que estamos Antonio aquí. Puente Mayor, que está queriéndonos hablar de este testamento de Santa Teresa, pero no me quiero despedir sin hablaros del Día Mundial del Flamenco. Son muchos ya los actos que se están realizando previo a ese 16 de noviembre, en el que celebraremos los 5 años, en el que se conmemora que fuera declarado bien de interés cultural algo tan nuestro como el flamenco. Pero tan solo 5 años, es decir, algo que para nosotros tendría que haber sido de casi siempre, tan solo 5 años. Poquito a poquito estamos consiguiendo que los valores que nos hacen tener una identidad cultural específica sean reconocidas y sean salvaguardados. Está muy bien. Claro. Perdón, Iván, No. Creo que está muy bien que a nivel institucional se promocione el flamenco. Faltaría más que no lo estuviera. E incluso que obtengamos un reconocimiento tan importante como esta inclusión de hace 5 años, esta catalogación, entre el patrimonio inmaterial de la humanidad. Pero lo importante no es lo que diga la administración, siendo importante, ni lo que digan las instituciones. Lo importante es que el flamenco esté vivo, en los hábitos de la sociedad. Yo creo que es más importante leer todos los días a Manolo Borges en El Correo que el que se declare patrimonio inmaterial de la humanidad. Bueno, es que además las crónicas de Manolo muchas veces son patrimonio inmaterial de la humanidad. Precisamente, hay una redundancia, porque cuando Manolo habla de flamenco doblemente es artístico.
Por lo Bueno, yo que te dice cuento y una por cosa, quién por lo ejemplo, dice. yo de flamenco sé lo mismo que de física cuántica, cero. Es decir, yo escucho una canción flamenca en la radio del coche y la quito de inmediato, lo tengo que reconocer. ¿En qué cámara lo digo? Es decir, no No soy reconozco capaz, una bulería de una no soy soleá. capaz sé que bulerías con B y punto. Pero a mí me encantan las crónicas de Manolo Borges, porque me parece que es puro periodismo vivo, de aliento, vamos, con corazón, con ganas, con fuerza, y me he leído creo que casi todo lo que ha escrito en los últimos años, y reconozco, sin saber nada de flamenco, Por y otro- eso también es patrimonio. Por otra parte, también es importante dejar claro que nos guste o no nos guste el flamenco, como marca Sí, potente muchísimo. en local nuestra, local y regional, es muy poderosa. Mucho. Y sería de locos renunciar a la importancia que tiene esto a todos los efectos. Completamente Bueno, de acuerdo. Pues el lunes a mediodía tendremos alguno de esos estandartes del flamenco aquí con nosotros en directo a mediodía, porque el flamenco, como bien están diciendo nuestros compañeros, no solamente habla de nuestra identidad cultural, sino que yo creo que es una de las mejores banderas que nos ha situado Andalucía en el mundo. Juan Carlos Blanco, ha sido un placer. César Sí, Rufino, señora no me Feli. quiero ir de ti sin hablar de 5 columnas, no me matéis. Y el 90 aniversario Pues mira, te lo adelanto y te lo junto de la todo. SER. Me quedaba- Este fin de semana, este domingo, en nuestro suplemento especial 5 columnas, vamos a destacar, entre otros argumentos, la celebración de los 90 primeros años de la cadena SER. Juan Carlos podía extenderse Yo aquí. he estado en 10 de esos 90. En 10. Has estado ¿no? en bastantes. Y bueno, lo vamos a contar muy profusamente. Además, lo va a hacer Antonio Zoido, que es quien está comisariando la exposición que se inaugura el lunes en la Plaza del Triunfo. Así que recomiendo a todos que lo lean porque es muy interesante. Antonio Zoido, tendría que pasar por aquí también. Interesante, ya lo iremos haciendo. No se me vayan, les tengo que contar una cosa. Mañana estamos celebrando el Día Mundial de la Diabetes. Es algo que nos está preocupando especialmente, y sobre todo nos preocupa no la de tipo 1, sino la de tipo 2 y la que está sobrevenida por los malos hábitos alimenticios y ese porcentaje de obesidad que estamos teniendo todos por el abandono de una dieta mediterránea y de prácticas de ejercicio. Cristina H. profundiza en el asunto. La obesidad es una de las enfermedades que más va en aumento en los últimos años y por tanto que más preocupa a la medicina. De ahí que sea uno de los temas centrales del 36º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna, que se ha acogido en Sevilla hasta el día de hoy en Fibes. Los datos son inquietantes. El 62% de la población española tiene exceso de peso, tasa que se eleva en Andalucía hasta el 25% en varones y el 23,6% en mujeres. La atención al paciente obeso supone un aumento del 46% en los costes hospitalarios y del 80% en los farmacéuticos. A medida que aumenta el índice de masa corporal, disminuye la expectativa de vida con una pérdida de 3 años de vida en pacientes moderadamente obesos y de 10 años en casos severos. La obesidad es la segunda causa de cáncer después del tabaco. El Congreso ha reunido en Fibes a unos 2.300 expertos en medicina interna, además de unos 300 ponentes. Evidentemente no estamos hablando de estética, estamos hablando de salud y tenemos que plantearnos unos hábitos de vida saludables para, pues eso, tener calidad de vida, que no es poco. Antonio y Viola, muy buenas tardes. Hola, ¿qué ¿La tal? habéis liado literalmente? Bueno, nosotros no, nosotros nos dedicamos Lo estoy diciendo como medio de comunicación. a contar las cosas que Antonio pasan. Viola ha conseguido con su equipo tenernos de verdad con el ascua encendida. Cuéntanos. Bueno, vamos a poner a la gente en antecedentes de lo que ha venido ocurriendo. Ya saben que el pasado día 23 de septiembre se celebró una junta de accionistas en el Real Betis Balompié que ha cambiado los designios del club. A partir de ahora son los pequeños accionistas los que comandan la nave. Y esto fue posible gracias a un movimiento que dos accionistas a título individual, como fueron Aro y Catalán, pues pudieron propiciar. En otra parte había un señor como Manuel Castaño, que apoyado por Manuel Ruiz de Lopera se presentó a la Junta, pero no con un paquete de acciones tal como el que resultó ganador. Hasta ahí todo bien. Ahora se avecina otra Junta de accionistas el próximo 15 de diciembre, pero hay quien no ha sabido perder. No ha sabido perder y ha cometido, yo creo que una falta, y lo digo así, de respeto, tremenda, porque hay ciertas cosas en las que uno no puede entrar. Yo entiendo las guerras de guerrillas, las batallas que entre pequeños accionistas se puedan tener para hacerte con un paquete de acciones determinado, uno u otro, que intentes tener el mayor número de acciones, porque al final esto es una cuestión de poder y lo que quieren es gobernar el Betis.
Hasta ahí yo todo lo puedo entender, pero lo que no puedo entender es que se usen artimañas y determinadas cuestiones que son muy feas y que hacen daño. El lunes en el descuento, que nadie se lo pierda, porque vamos a tener el testimonio. Voy a terminar de contar lo que ocurrió y ahora les cuento. Están viendo documentos en pantalla, lo van a ver enseguida. Hubo personas que han fallecido durante todo este tiempo desde que eran accionistas del Real Betis Balompié. Esas acciones, evidentemente, como cualquier tipo de patrimonio que tenga alguien, pasa a unos herederos. Esa herencia no exime de derechos políticos de las mismas. Es decir, si tú heredas unas acciones, tú puedes votar con ellas si hay una junta porque son tuyas. Legítimamente son tuyas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno no sabe perder y ya no sabe a qué agarrarse, pues usar el nombre de personas que están fallecidas para decir que la votación no fue válida porque votaron personas que no estaban vivas, es hacer mucho daño a familias, a la reputación de esas personas, porque esos nombres se han paseado por medios de comunicación. Efectivamente, y luego aparte, perdón por la expresión, pero es enmerdar un proceso democrático que por primera vez en mucho tiempo se había desarrollado en el Real Betis Balompié. Digo democrático entre comillas porque no todo el beticismo puede votar, solo quedaba reservado para los accionistas, pero en un proceso democrático dentro del entramado accionarial tan complicado que hay, pues enmerdarlo de esta manera me parece triste, además lo califico como repugnante. ¿Qué ocurre? Que ahora están empezando a salir las reacciones, a producirse las reacciones de esas personas que aparecen. Es que ayer me llamaba una persona y me decía, con cierta guasa, ¿no? Mira, aquí estoy en mi velatorio, salgo en un periódico como que estoy muerto y estoy aquí en mi casa, estamos celebrándolo, vente a tomar algo, ¿no? Era en tono jocoso, en tono broma, pero también hemos conocido la historia de una hija que ve como su padre no se encuentra bien, está enfermito y aparece en una lista como fallecido. Y resulta que la gente le ha llamado para darle el pésame cuando su padre todavía estaba vivo. Entonces, estas cosas duelen. Y esa falta de respeto que el señor Castaño y el resto de personas de Beaton Sport, que son los que han efectuado la denuncia, además muy cobarde, la denuncia la han puesto en Madrid, en una comisaría de la Guardia Civil de Tres Cantos. Tú tienes un problema, tienes algo que denunciar, vas a un juzgado. Lo que pasa es que si ya has cometido errores y las costas judiciales las tienes encima por denunciar cuestiones que no eran tales, al final uno va huyendo y va buscando las artimañas. ¿Qué pasa? Que ayer cuando Manolo Castaño se ve con el agua al cuello y ya ve que es inviable, que tiene a todo el mundo encima porque ha denunciado algo que no ha ocurrido, decide publicar un comunicado en el que se desmarca de esa acusación. Pues bien, para que no haya escapatoria, para que la gente sepa toda la verdad, en la página web del Correo de Andalucía, del Decano Deportivo, tienen la denuncia completa y el párrafo en el que aparece el aquí presente, don Manuel Castaño, y la exposición que hace. En la página 53 de la denuncia. Nosotros hemos tenido acceso a esos documentos y esos documentos están publicados en la página web. Aquí no hay ni trampa ni cartón. Nosotros no vamos ni con uno ni con otros. Son pruebas documentales que están insertas en nuestra página web, que hemos ofrecido en nuestros servicios informativos y que el lunes va a tener un amplio recorrido en el descuento, insisto, con los testimonios de esas personas que son perjudicadas. Y ahora hay que recordar aquella frase de con los muertos no se juega. Pues han jugado con los muertos y han hecho daño. Y tendrán que dar explicaciones y sobre todo pedir una disculpa. Bueno, pues Antonio Viola, en la página web además estaban siendo muy visitados, como más de la mitad de los sevillistas no les gustaría la vuelta de Sergio Ramos, según esa encuesta llevada a cabo por nuestra página web. ¿Algún comentario al respecto? Bueno, la verdad es que no lo entiendo. No, particularmente mi opinión está reflejada dentro de esa noticia. Hay una columna de opinión en la que yo, bueno, pues explico lo que yo creo de ese tema. Pero esa es mi opinión. Por eso hicimos la encuesta, para ver qué opinión tienen por lo menos los lectores del Correo. La encuesta es abrumadora. Un 59% de las personas que han votado no quieren que Sergio Ramos se vuelva a poner la camiseta del Sevilla. Un 41% por contra cree que sí. Parece igualado, pero no es tanto. Estamos hablando del mejor futbolista del mundo en esa posición, que es de aquí, que es de aquí. Entonces, que la gente tenga ese rechazo, la pregunta es el por qué. ¿Cómo se ha podido llegar a ese rechazo hacia una persona que cada vez que tiene ocasión, que gana algo, ya sea con el Real Madrid o con la selección española, estamos hablando de un mito del fútbol español? Lleva el nombre de Sevilla y de Antonio Puerta. Efectivamente, del mayor icono del sevillismo, de Antonio Puerta. Y que la gente aún así siga sin quererlo es algo que nos extraña, pero bueno, es el resultado, la opinión de la gente, ahí está también.
Pues Antonio Viola, muchas gracias. Me imagino que tendrá un reflejo en el avance informativo de la 1:30. Todo eso va a estar a la 1:30 y también una cuestión importante, porque desgraciadamente las noticias institucionales no solo están afectando y manchando en este caso al Real Betis Balompié, lo digo así porque es desagradable, sino también al Sevilla Fútbol Club. La ruptura entre Pepe Castro y Del Nido Carrasco, el vicepresidente, es tal que hay una querella por la cual queda imputado el presidente del Sevilla. Tendrá que declarar en los juzgados de Utrera el próximo día 3 de diciembre, 3 días antes o una semana antes de la Junta de Accionistas. La ruptura, ya te digo, es absoluta, pero aún así vamos a intentar también ofrecer toda esa historia para que la gente la conozca bien y que nadie se pierda, por favor, el lunes el descuento. No hay fútbol este fin de semana, pero no solo tenemos estas dos historias. Estará con nosotros Monchi, el director deportivo de la entidad, y estará con nosotros también un futbolista que está muy de moda en el Betis. Ahora que hablábamos de las Canarias, que estuvieron aquí ayer, pues Bruno, el canario. Las Canarias. Hombre, pasamos un ratito agradable. Ya sabes que a mí todos los canarios me traen mucho, pero Bruno, que es de Tenerife además como ellas y de Santa Cruz y buen tío, va a estar el lunes también con nosotros. O sea, tendremos a Bruno, el central del Betis, a Monchi, director deportivo del Sevilla, y un montón de testimonios reveladores de todo lo que está ocurriendo en el Real Betis Balompié. Yo creo que esto es para no perdérselo el lunes. Bueno, pues no te vayas todavía, porque lo que no quiero que se pierdan son las imágenes que captamos ayer con la entrega de ese segundo premio a la torería que le dieron a nuestro compañero Víctor García Rayo. Estuve allí, Sí, por eso te he dicho que no quiero que te lo pierdas. Me lo pasé muy bien. Mira, segundo premio a la torería por la Peña Taurina Lama de Góngora y el restaurante El Ruedo. Ahí vemos entrando a nuestro torero, donde los haya, en el transcurso de esta cena celebrada en el restaurante El Ruedo, en la sevillana calle Harina. Tuvo lugar el acto de entrega de este segundo premio a la torería que este año ha recaído en nuestro periodista sevillano del Correo de Andalucía, Víctor García Rayo, en una pose. Ahí le da corte posar a Víctor, cuando le se dio pone un poco de vergüencita, ¿no? Sí, pero es que la verdad es que estuvo muy bien el acto, hay que decirlo. Yo que pude presenciarlo, de verdad, enorme Antonio, enorme Paco Lama de Góngora, matador de toros brutal, como trató a Víctor, a todo el equipo de esta casa. Y bueno, pues la verdad es que a todo el equipo también del Toro y el Caballo, programa también de nuestra casa, pues un abrazo enorme porque se lo merecen un montón. Pues un abrazo muy fuerte a todo ese equipo técnico y humano que hace posible pues que al final el Correo de Andalucía esté también ahí con ese premio encarnado en Víctor García Rayo. No sé si eres supersticioso. Bastante. ¿Bastante? Mucho. Pues te dedico esta información. A ver. Venga. En distintas partes del mundo y a lo largo de la historia se ha considerado que un viernes, que cae en 13, es un día de mala suerte o de mal augurio. Esta superstición ha sabido atravesar los años, los pueblos y las culturas. La aversión al número 13 está fuertemente arraigada en la cultura occidental y el cine y la literatura han dado buena cuenta de esta fecha supuestamente maldita. Para algunos es una combinación peligrosa y para otros no representa nada en absoluto. Sea como sea, el viernes es la antesala del fin de semana y en este punto estamos casi todos de acuerdo en que se nos avecinan un par de días de buen augurio, ¿verdad? Cada vez que escuchamos ese ruidito, ¡qué miedo! Bueno, un poco de miedo da este libro. Yo cuando me he empezado a meter, digo, ay madre mía, de noche te da un poquito de cosas así porque te hace pensar de verdad cómo se cuenta la historia, cómo se interpreta y cómo la siente todos y cada uno de nosotros. Antonio Puente Mayor nos invita a meternos en el testamento de Santa Teresa. Es un apasionante viaje y hoy lo he querido traer con ese día de las librerías porque es una excusa perfecta para recordar la importancia que tiene tener un libro en las manos que vaya viajando contigo por el coche, por tu casa, por la playa, por la casa de los amigos cuando te vas, hasta que terminas la última página diciendo me da pena de que haya terminado. Estamos en el 5º centenario de su nacimiento. Muy buenas tardes, Antonio. De verdad es un placer tenerte aquí con nosotros en directo. ¿Quién fue esta mujer tan rompedora de hace 5 siglos que hoy por hoy sigue causando pasión? Bueno, pues Santa Teresa de Jesús fue ante todo una mujer de carne y hueso. Es uno de los grandes secretos, ¿no? que quizás olvidamos, ¿no? Porque Santa Teresa, como tú sabrás, es patrona de los escritores, es una de las mejores escritoras también del siglo de oro. Es una religiosa reformadora que cambió completamente la visión no solamente del Carmelo, sino de la Iglesia en general.
Pero el gran secreto es ese, que era una mujer como todos nosotros, como cualquier persona. Una mujer que supo superar sus miedos y enfrentarse pues, a todos los obstáculos que la vida le presentó. En una iglesia en la que además estaba marcadamente masculinizada, si ya lo está ahora, imagínense hace 5 siglos, y se convirtió en una líder revolucionaria. Es decir, hasta quien quiera ver en ella una mujer reivindicativa y revolucionaria de su época, la puede encontrar también en esta novela. Sí, sí, sin lugar a dudas. Ya desde su propia infancia tuvo que luchar con el propio problema que traía la familia. Eran judíos conversos, ¿no? Su abuelo paterno fue perseguido por la Inquisición en Toledo, van a Ávila y ya desde pequeña pues, está acostumbrada a, pues eso, a liderar pues un movimiento contra todo lo establecido, ¿no? ¿Por qué te metes en este personaje, Antonio? Bueno, yo tengo una vinculación con Santa Teresa muy especial, principalmente familiar, ¿no? Mi madre me inculcó el amor por Santa Teresa, que es una santa excepcional en todos los sentidos. Luego también mi relación laboral, soy guía de turismo, de guía de tour operador por circuitos por España. Bueno, y en Ávila tuve la ocasión además de debutar como guía de turismo. Y prácticamente me enamoré de la santa, me enamoré de toda su vida, de ese modo de ser realmente revolucionario como tú has comentado. ¿En qué cambió la historia de la Iglesia Santa Teresa de Jesús? Pues fundamentalmente lo hace dentro de su propia orden, el Carmelo. Estábamos viviendo una época en el siglo XVI en que la Iglesia, digamos, era bastante opulenta en todos los sentidos. El Carmelo en sí mismo, femenino, pues permitía que damas de alta alcurnia participaran de una vida religiosa, pero un tanto alejada del ascetismo, de la contemplación, ¿no? Tenían sus propias criadas, fíjate, en el propio convento, iban vestidas de seglares. Ella reforma todo eso, ella vuelve a la pobreza original, a lo que deberían ser pues una orden religiosa, una orden de oración, ¿no? Y funda ese primer monasterio de San José, de las Descalzas de Ávila, y a partir de ahí comienza la aventura por 17 fundaciones. Yo no sé si te ocurre a ti, pero cuando me he metido en el libro, Antonio, al final encuentro paralelismos, a pesar de ese salto de siglo, entre Santa Teresa de Jesús y Santa Ángela de la Cruz. Tiene una manera de concebir la vida y de concebir el papel de la mujer que de alguna forma habla de una revolución necesaria que siempre ha estado pendiente y que se le ha exigido desde una parte de la sociedad a la Iglesia. No cabe duda que ha habido grandes reformadores a lo largo de la historia. Tú has citado a Santa Ángela de la Cruz, también yo citaría a San Francisco de Asís en su momento, ¿no? A San Ignacio de Loyola. Han sido verdaderamente iconos dentro de la reforma en general de la Iglesia, que ahora yo además conecto con el Papa Francisco. Buen personaje, el Papa Francisco. Sin duda alguna, muy teresiano, por cierto. Muy teresiano. Y me he quedado así porque digo, desde luego estamos viviendo episodios para hacer de él no solamente la película, Francisco, que es recomendable donde las haya, sino una historia de las intrigas que todos nos suponemos que tiene que estar viviendo dentro ahora mismo de una iglesia que está convulsa. Sí, totalmente. Y yo creo que lo convulso en cierto modo es bueno, porque mueve las conciencias, ¿no? Yo creo que Santa Teresa nos debe servir, el mensaje de su año, para hacernos pensar y reflexionar que realmente necesitamos un cambio quizás más hacia el interior que hacia el exterior, que es lo que, en fin, hizo ella, ¿no? Estamos hablando de un thriller histórico y por medio de todo esto además se nos cuela Franco y la mano incorrupta de Santa Teresa. Es que da un poquito de yuyu, ¿eh? Cuando te pones a leerlo por la noche y dices tú, ay, qué más raro, en fin, ¿qué hay de verdad en todo esto? En esa mano incorrupta, en eso, porque te lo planteas y dices tú, 500 años y de verdad se ha tratado, no se ha tratado. ¿Qué hay como científico? Quítate el enamoramiento que tienes de Santa Teresa y plántatelo como periodista, investigador científico del asunto. Pues científico tenemos lo más directo, la reliquia de la mano incorrupta de Santa Teresa que poseyó Francisco Franco prácticamente desde que la obtuvo en 1900. ¿Toda su vida? Sí, prácticamente en 1937 hasta el 75 en que fallece. Estamos además en el año que se conmemoran 40 años, entre comillas, de la muerte del dictador, con lo cual podría decirte que a ciencia cierta poseyó esa reliquia en su habitación, dado que él tenía una obsesión con Santa Teresa ya desde la toma de Madrid, en el año 1939. Fíjate que Madrid la toma el Ejército Nacional un 28 de marzo, lo que conmemoramos ahora los 5 siglos del nacimiento de Santa Teresa. Por tanto, hay una relación directa entre Franco, Santa Teresa y otros muchos santos como San Isidro Labrador y personajes que, por cierto, retrato este mes en la revista Clio, para quien esté interesado, un reportaje amplísimo sobre la relación de Franco y Santa Teresa y otros muchos santos, como digo, que sin duda alguna apoyaron esa idea de la cruzada, ¿no? Que en cierto modo pues, realizó en la Guerra Civil. Antonio, la vinculación de Franco con Santa Teresa de Jesús
alimenta esa idea de los colores políticos de una iglesia que hoy por hoy está alejada de lo que quizás está pregonando el Papa Francisco? Sin duda alguna, yo soy de la opinión que Santa Teresa ha sido distorsionada su imagen, ¿no? Fue utilizada en este caso por el movimiento y eso, como tú bien dices, nos ha alejado de su figura. Yo intento reivindicar aquí la figura cercana de Santa Teresa, que fue una chica joven, atractiva, guapa, con muchos puntos en común con personajes como el de la emperatriz Isabel, que estamos ahora viendo en la serie de televisión, ¿no? La esposa de Carlos V. Ella imitaba incluso su forma de peinarse, de maquillarse. Era una chica realmente atractiva, vanidosa, que luego supo cambiar a partir de los 20 años y convertirse pues, en esa gran monja reformadora. Hay quien dice que para ser una mujer libre tenías que ser en aquella época monja, porque si no tenías que estar bajo los dominios de un hombre. Se ha hablado mucho también de la sexualidad de Santa Teresa de Jesús y es una parte apasionante. ¿Qué valoración haces tú como escritor y como investigador de ella? No cabe duda que ella fue un personaje, como te he dicho, una persona de carne y hueso, que sintió sus emociones, tuvo incluso sus flirteos amorosos, se comenta incluso que tuvo con un primo cierta relación antes de entrar en la Encarnación, algo que por cierto la persiguió toda su vida. También se habla de una relación platónica con Jerónimo Gracián, su confesor, con el propio San Juan de la Cruz, que se ha debatido durante siglos, ¿no? La relación epistolar que tenían entre ambos, las cartas, pero en todo caso siempre es una relación más bien espiritual, ¿no? Que tiende pues eso, a una relación pues, sincera y espiritual. ¿Qué es lo que para ti te ha dejado de legado Santa Teresa de Jesús? Bueno, pues me ha legado, para empezar, como filólogo, que me considero, pues ese amor por la escritura, por todo lo pulcro, por la sencillez. Santa Teresa, ante todo, fue una mujer muy humilde, ¿no? Creo que la humildad debe imperar en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y también, sobre todo, esa fortaleza, el saber enfrentarte a los problemas y a los obstáculos que te pone la vida. ¿Dónde está la mano de Santa Teresa de Jesús? Buena pregunta. Estuvo en el Palacio del Pardo, pero actualmente, desde el año 1975, está en la iglesia de las Carmelitas de Ronda. Así que cualquiera que la quiera visitar puede ir a verla. Lo tenemos cerquita, es una excusa perfecta, irse a Ronda, gustar de su gastronomía, ver esos tajos y además ver la mano de Santa Teresa. 20 de noviembre es una buena fecha para que vuelva a contactar contigo. Estupendo. Yo además te quiero invitar al día 27 de noviembre, viernes, en la sevillana Beta Book Café, la calle Sierpes. Voy a dar una charla titulada Teresa Oculta, en la que vamos a desgranar todos los misterios relacionados con la santa, la transverberación, los éxtasis, las 2 muertes y los 3 entierros que tuvo Santa Teresa, que no es poco. Y voy a contar con la colaboración de Francisco Javier Torres Gómez, doctor en Medicina y Cirugía y escritor, una persona apasionada de literatura y de estos misterios, que me va a ayudar a explicar la visión de la ciencia. Desde esa perspectiva científica y como anticipo de lo que va a ser esa charla del 27 de noviembre, desconocemos el poder de nuestro cerebro, de nuestra cabeza, de hasta dónde puede llegar una persona si realmente cree en algo. Sí, sin duda alguna, ¿no? Los misterios de la fe, de la trascendencia, pues es algo que nos debe hacer pensar. Santa Teresa precisamente es uno de esos personajes de la historia que nos hace conectar con el más allá, ¿no? Con la trascendencia. Ella en sus visiones, en sus éxtasis, pues nos lo cuenta. Yo invito también a todo el mundo en el año de Santa Teresa a leer su obra. El libro de la vida es algo tan sencillo, tan cercano, que cualquier persona de cualquier época lo puede entender. Tendría 20.000 preguntas, porque estoy pensando en el éxtasis, en la posibilidad de que fuera real, que levitara. ¿Tú personalmente piensas que todo eso de verdad ocurrió? Ten en cuenta que el siglo de oro es una época muy compleja. Tenemos no solamente la visión de Santa Teresa de Jesús, tenemos muchos más personajes que nos hablan de momentos, como hemos dicho, trascendentales. Es difícil evaluarlo porque hay que entenderlo en su contexto, ¿eh? Hay visiones, hay testigos presenciales que apoyaron la tesis para luego convertirla en santa, canonizarla, ¿no? Pero no obstante son temas muy delicados que trataremos ese viernes 27 a las 7:30 en Beta Book Café. Entrada libre para todo el mundo. Bueno, pues allí estaremos porque de verdad es una aventura apasionante, es un viaje por la España de hace 5 siglos y por la lucha de una mujer de tener su posición también dentro de la historia del mundo. Es un placer, enhorabuena. Hacemos un alto en el camino, no se me vayan porque tenemos ya con nosotros a Antonio Periáñez para hablar de esa red y de lo que ha dado de sí durante toda esta semana, y luego después también tendremos a Blanca Marsilla y un sinfín de cosas de aquí hasta que terminemos en 25 o 30 minutitos. No se me vayan, hasta ahora.